Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Aram Ponce Franco, soy fotógrafo e historiador de la Ciudad de México. Y en esta ocasión me encuentro con ustedes por invitación del Museo de la Ciudad de México, en específico de la Biblioteca Jaime Torres Bodet y de su encargada Marisa Chávez, a quien agradezco la oportunidad. En este caso, el tema de la plática será la historia de lo que hoy conocemos como la Avenida Bucareli, en qué contexto se construyó, las transformaciones que ha tenido y algunos de sus espacios más representativos a lo largo de sus casi 250 años de vida. Soy de las personas que creen que al caminar las calles podemos leerlas e interrogarlas, y con esto conocer sus orígenes y evolución. Lamentablemente, en el caso de Bucareli, esto es difícil de lograr, ya que de su pasado virreinal prácticamente nada queda a simple vista, por lo que es preciso una investigación histórica para develar este pasado, por lo cual los invito a que realicemos este recorrido visual por el paseo. Esta vialidad antiguamente fue conocida como el Paseo Nuevo, pero posteriormente recibió el nombre de quien la mandara construir, siendo este el virrey de la Nueva España, Fray Don María de Bucareli y Ursúa, quedando su nomenclatura actual en Eje 1 Poniente, Paseo de Bucareli. En algún tiempo también figuró con el nombre de Avenida Tecuac y en la nomenclatura Gayol, que duró de 1887 a 1907, fue conocida bajo el nombre de Avenida Sur 12. Con respecto al nombre de Bucareli, podemos decir que diversas fuentes mencionan que fue la misma gente quien empezó a bautizarla con ese nombre, ya desde finales del siglo XVIII, como lo constan diversas actas de cabildo de esta Ciudad de México. Este paseo presenta un obvio origen virreinal, al menos en su nombre, aunque al verlo ya no cuente con ningún elemento de aquella época, a excepción de sus glorietas. Hoy en día, sumado a su gran deterioro, pareciera más una calle de origen porfiriano o de las primeras décadas del siglo XX, con edificios como el Palacio Cobián, el edificio Vizcaya, las privadas del Buen Tono o los edificios del Excelsior y el Universal. Curiosamente, el edificio que podría darle un aire colonial es el edificio Gaona, construido durante las primeras décadas del siglo XX, en un estilo neocolonial. Para entender la importancia y el contexto de la época en que fue construido el Paseo de Bucareli, hay que explicar que la Ciudad de México sufrió diversas transformaciones en un sentido positivo en la segunda mitad del siglo XVIII, mucho ello por las ideas del pensamiento ilustrado que venían permeando en las autoridades y la sociedad novohispana de poco en poco. Estas ideas ilustradas también proponían una nueva manera de entender la ciudad. La forma de la calle y de la arquitectura reflejaban el orden social porque el entorno tenía un gran poder sobre la mente. Es en estos tiempos cuando la ciudad busca recuperar su traza reticular, al integrar los barrios de indios que estaban totalmente en desorden y mal trazados, y con esto tener una nueva división en cuarteles en lugar de la división de los 4 barrios indígenas y la Ciudad de México al centro. Muchos de estos proyectos por regularizar la ciudad son desarrollados por el maestro mayor de la Ciudad de México, el arquitecto Ignacio Castera. La Ciudad de México venía de ser una urbe con muchos problemas de salubridad, de urbanización y malas costumbres por parte de la población. De esta manera se expidieron diversos bandos de policía para reglamentar el ordenamiento de las calles, pidiéndose liberaran estas de mobiliario de trabajo o enseres domésticos, los cuales la población acostumbraba a poner en la calle. El Paseo Nuevo fue diseñado en su traza por el ya mencionado arquitecto Ignacio Castera, sobre los terrenos del antiguo barrio de indios de Candelaria Tlampa. Comenzaba en su cruce con el ejido de la Acordada, o como se hace mención en un plano de 1791, la calle del Calvario, hoy Avenida Juárez, teniendo un eje norte-sur y llegando hasta la Garita de Belén, también obra de Castera. Dentro de las novedades que ofrece este paseo es que no sigue a la perfección la traza de damero de la capital, sino que tiene una ligera inclinación hacia el sur poniente, así como el trazo de una glorieta, la cual podríamos decir que es, si no la primera, una de las primeras en existir en la Ciudad de México. En estos detalles del plano anterior podemos observar que el paseo en un principio contaba con una sola glorieta, que en la actualidad corresponde a la del reloj chino, en donde se ubicaba una fuente con una pirámide de 16 varas de alto y el escudo de armas de la Ciudad de México rematándola y limitada por 16 postes conectados por cadenas.
de esta misma, también diseñada por Castella. Esta fuente que observamos a detalle en la parte inferior derecha no le fue suficiente al virrey don Bernardo de Gálvez, quien la manda a reconstruir, pero dura poco ya que para el año 1827 esta es desaparecida y en su lugar se erige la Fuente de Guerrero, luego llamada también de la Independencia, obra del arquitecto Joaquín Heredia, la cual en la parte baja contaba con el escudo nacional. Estaba rematada por una representación de América, aunque Marroquí comenta que es una representación de la libertad. Es inaugurada el 16 de septiembre de 1830 y destruida a finales del siglo XIX para levantar en su lugar un monumento a Benito Juárez, el cual nunca se llevó a cabo y dicho espacio fue ocupado hasta 1910, pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. En esta imagen también podemos observar en su totalidad la longitud del paseo de Bucareli. Del lado derecho tenemos su cruce con la actual avenida Juárez y del lado izquierdo sería su cruce con lo que sería Chapultepec. De hecho, en la parte inferior izquierda tenemos más a detalle lo que es ese cruce entre Chapultepec y Bucareli y vemos todavía la garita de Belém, la cual es atravesada por el acueducto de Chapultepec. Para darnos una idea de cómo lucía el nuevo paseo, acudamos a algunas citas de cronistas, como José María Marroquí, quien nos comenta que, abro cita, 4 hileras de árboles formaban el paseo, compuesta de 154 fresnos, 297 álamos, 425 sauces y en total 1164 árboles. Estas 4 hileras de árboles formaban 2 calzadas laterales para los pedestres y una central ancha destinada a coches y jinetes. También como muestra de esta organización que se estaba viviendo ya en la Ciudad de México y todas estas reglamentaciones que se estaban imponiendo, tenemos que para el año 1791 la Gaceta de México publica ya varios lineamientos para tanto pasear por la Alameda y su nueva extensión, el Paseo de Bucareli. Dentro de algunos de los puntos importantes a destacar, se encuentra que a la entrada a la entrada de dicho paseo nuevo se pondrá la primera centinela para que cuide de que los coches entren por el claro entre los 2 pilares de la izquierda y salgan por el de los de la derecha, y de ningún modo por el de los de en medio, pues por este solo entrará el excelentísimo señor virrey y también hará que los que vayan a caballo transiten por los lados inmediatos a la acequia. La segunda se pondrá antes de la llegada a la plazuela, para que cuide de que los coches, si no quieren continuar adelante para salir del paseo, tomen la vuelta con proporción. Este reglamento, junto con las descripciones de los cronistas, así como los planos de la época, nos dan un panorama completo de cómo era que funcionaba y se daba la movilidad dentro de este paseo de Bucareli en el siglo XVIII, con perfecto orden y apegados a la civilidad, por lo menos en teoría. Lo que también nos muestra estas líneas es que tanto la Alameda Central como el Paseo Nuevo estaban estrechamente ligados, siendo este último una extensión y un desfogue para la Alameda, que seguramente ya para finales de este siglo comenzaba a saturarse de paseantes. Para 1830 ya podemos apreciar las otras 2 glorietas del Paseo Bucareli. Estas son la que estaba en su cruce con la calle del Calvario, hoy Avenida Juárez, donde se ubicaba la fuente dedicada al general Guadalupe Victoria, pero popularmente la nombrarían como la de la Victoria. Es la imagen que tenemos en este momento y fue erigida en 1828, pero fue destruida en 1852 para darle su lugar a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito. En esta litografía de Casimiro Castro de mediados del siglo XIX podemos ver la misma glorieta donde se ubicaba la fuente de la Victoria, pero ahora ocupada por el Caballito de Tolsá. Este llega en el año de 1852 a esta ubicación, después de haber deambulado por el Zócalo de la Ciudad de México y el patio de la Universidad Nacional. Como podemos ver, era una zona bastante alejada de lo que era el bullicio de la Ciudad de México. Como ejemplo de esto,
tenemos un pequeño texto que se escribe cuando se lleva el caballito a esta zona. Abro cita: décimas y despedida del caballito de Troya. Adiós, querido museo. Adiós, universidad. Ya me voy para el paseo, a llorar mi soledad. Esto nos da una idea clara de que era poco lo que había en esta zona, de cómo la mancha urbana todavía no había llegado a esta región y el paseo de Bucareli era prácticamente un ente solitario en estas zonas. Otro elemento interesante que podemos encontrar en este inicio del paseo de Bucareli y que crea un diálogo con el caballito de Tolsal es esta plaza de toros que podemos ver del lado derecho de la imagen, la cual lleva el nombre del Paseo Nuevo, de la cual gracias a Manuel Orozco Iberra podemos darnos una idea de cómo lucía. Nos cuenta que su construcción duró de enero a noviembre de 1851, siendo su dueño don Vicente Pozo. Tenía una capacidad promedio de 10.000 espectadores, con 7 niveles para estos. Era toda de madera, con la azotea enladrillada y con balaustrada, con una casa de 2 pisos y 30 pilastras y rejas como delimitante. Esta duró pocos años, ya que fue cerrada por las prohibiciones juaristas de la tauromaquia y cerró sus puertas en 1867 y fue demolida para el año del 73. En esta litografía del maestro italiano Pedro Gualdi de los años 40 del siglo XIX, teniendo una vista de poniente a oriente, podemos apreciar cómo el entorno de esta fuente de la Libertad o de Guerrero, que es la actual glorieta del reloj chino, y cómo era llevado a cabo el paseo en carruaje y a caballo por Bucareli, el cual en ese tiempo también se le encontraba con el nombre de Paseo de la Independencia. Al fondo se alcanza a apreciar el edificio de la Ciudadela, con lo que podemos concluir que la escultura principal miraba hacia el norte. Ya vimos cómo lucía el extremo norte de Bucareli. Ahora vamos hacia el extremo sur, en donde se encontraba la garita de Belém y en algún tiempo también llamada Garita Porfirio Díaz. Esta entrada a la Ciudad de México se encontraba exactamente en el cruce del Paseo y Chapultepec. Dichas garitas eran puestos aduanales, en su acepción novohispana, las cuales se encontraban a las afueras de la ciudad, de las cuales para el siglo XVIII se llegaban a contar 13 en los límites de la capital. De una garita con este nombre ya hay noticia de ella en un inventario llevado a cabo en 1853, pero en otra ubicación, y es a partir de la remodelación del acueducto de Chapultepec y la construcción del Paseo Nuevo, que llega a construirse en 1775, en su ubicación donde se le recuerda, en el cruce de estas dos vialidades. En la pintura que se encuentra en la parte superior podemos ver cómo lucía a mediados del siglo XIX. Tenemos el acueducto de Chapultepec del lado izquierdo, las puertas de la ciudad y la garita, la cual también era obra de el arquitecto Castera, autor del Paseo de Bucareli. Y ya en la parte inferior lo que tenemos es cómo queda después de una remodelación a finales del siglo XIX. Ya, obviamente, sin acueducto, sin puertas de entrada a la ciudad y cómo ha sido totalmente remodelada y pareciera otro edificio totalmente distinto, ya que para esta época ya realmente las garitas habían perdido su importancia. También es importante hacer notar que estas garitas funcionaban como un punto estratégico de defensa. Y en el caso de la garita de Belém, tenemos un ejemplo gracias a la pluma de Guillermo Prieto, que nos cuenta de primera mano que durante la invasión estadounidense de 1847, el ejército mexicano se encontraba apostado tanto en el paseo como en la garita. En el primero menciona que se encontraba el batallón Victoria, y en el segundo punto, este estaba encabezado por el venerable general Torrens. Dicho paseo también sirvió como camino para las entregas triunfales de diversos ejércitos. Como lo podemos ver en la imagen superior izquierda, Agustín de Iturbide hace su entrada triunfal a la Ciudad de México junto con su ejército trigarante. También Ignacio Comonfort entra en el año 1856 por este paseo y Benito Juárez regresa de su exilio en un 15 de julio de 1867.
Como ejemplo tenemos la imagen del lado izquierdo, en donde se levanta una tribuna en honor del benemérito, donde se encuentra con autoridades civiles y militares y que le hacen entrega de la Ciudad de México al triunfo de la República. También como un punto de referencia para saber que esto es el Paseo de Bucareli, tenemos que al fondo de la imagen, justo arriba del frontón, encontramos lo que es la alberca Pane, y de la cual en unos instantes también les voy a hablar. Bueno, ahora que ya hemos establecido en qué contexto se desarrolla el Paseo Nuevo o de Bucareli y cómo fue su vida en las primeras partes del siglo XIX, los invito a que hagamos un recorrido ya para los años 50 y 60 del paseo y conozcamos el estado en el que se encontraba a través de fotografías. En este caso son del Julio Michaud, quien podemos intuir por el tipo de imágenes que caminó por el paseo de Bucareli en varias ocasiones y lo fue fotografiando. Y esto para nosotros resulta sumamente interesante e importante, porque vamos a poder reconstruir Bucareli a mediados del siglo XIX. En primer término, tenemos del lado izquierdo lo que era el extremo norte de Bucareli, la antes ya mencionada Fuente de la Victoria, que todavía ahí se conservaba, está viendo hacia el sur, al fondo tenemos la Fuente de la Libertad, y ya del lado derecho, ya para los años 60 del 19, tenemos la escultura que la suple, el caballito de Manuel Tolsá, y tenemos de fondo, una vez más, la mencionada Plaza de Toros del Paseo Nuevo. Entonces, ahorita estamos al norte del Paseo de Bucareli, pero si siguiéramos caminando con el fotógrafo hacia el sur del paseo, encontraríamos ahora la Fuente de la Libertad, ya en unas condiciones un poco más ruinosas. Esto también lo sabemos por diferentes crónicas y notas periodísticas que nos decían que ya para mediados del siglo XIX ya el paseo se encontraba en malas condiciones, con las tuberías de las fuentes dañadas, y esto se va incrementando con el paso del tiempo, sobre todo con la existencia del Paseo de la Reforma y el Paseo de la Viga. El Paseo de Bucareli fue perdiendo importancia y cada vez más se fue dejando de lado. En este momento nos encontramos en lo que es el actual reloj chino. Así lucía a mediados del siglo XIX. Y si giráramos la vista hacia el poniente, encontraríamos una de las dos entradas de la alberca Pane, la cual existía según Guillermo Prieto desde 1857 y que también tenía entrada por el Paseo de la Reforma. Entonces, imaginémonos que estamos parados en la glorieta del reloj chino y del lado poniente tendríamos esta imagen. Y del lado aproximadamente donde se encuentra la actual Secretaría de Gobernación, esta sería la imagen como aparecería a mediados del siglo XIX. Pero sigamos caminando por este paseo en el siglo XIX y vamos a llegar a la ya antes mencionada Garita de Belén, ya en esta época ya nombrada Garita de Porfirio Díaz, y este es el estado que guardaba. Podemos ver que son en caminos de terracería todavía, mucha vegetación a los alrededores, y junto a esta glorieta lo que encontrábamos era una plazoleta con esta fuente. Esta plazoleta estaba ubicada en lo que es exactamente el cruce de Avenida Chapultepec y Paseo de Bucareli. Como referencia también tenemos del lado izquierdo la Garita de Belén. De los espacios que hice mención hace un momento, quisiera detenerme en específico en la alberca Pane, que como mencioné anteriormente, se data su inauguración en el año 1857 y fue fundada por un italiano de origen, Sebastián Pane, quien fue un empresario de pozos artesianos. Este espacio llegó a contar con baño para caballos, un tanque gratuito de agua corriente afuera del edificio para los soldados y los pobres,
y en años posteriores llegó a contar también con servicio de peluquería, al igual que un restaurante y un café. Para el año 1864 también contaba con diversas amenidades y suertes para el público, como clavados de suavos desde 6 varas de alto, lanzar patos y un cochino a la alberca para que quien los atrapase se quedara con ellos, así como presentaciones de nadadores mexicanos y extranjeros. Y fue tanto su éxito que hizo que se desarrollaran otros 2 espacios de estas características cercanos a la Pane. Uno de ellos, también ubicado en el Paseo de Bucareli, y llevó el nombre de Alberca Blasio. En este detalle de Abel Briquet encontramos lo que fuera la entrada de la Alberca Blasio. Podemos ver la torre con el tinaco de agua rematándola. Y esta propiedad, al parecer, fue de un hombre llamado Vicente Blasio, según actas de Cabildo de la Ciudad de México, y él también empezó a ofrecer servicios para perforar pozos artesianos en el año de 1879. Y podemos inferir que la construcción de esta Alberca Blasio se da entre los años 1879, que aparecen ya en un plano en aquella época, y algunas fuentes la mencionan que abre sus puertas en 1884. Esta imagen nos ayuda a reforzar el punto antes mencionado de cómo el Paseo de Bucareli fue perdiendo brillo, fue perdiendo interés para la población mexicana por preferir el Paseo de la Reforma y el Paseo de la Viga. Ejemplo de este desinterés también son las guías, almanaques y demás publicaciones de carácter propagandístico del Porfiriato, en donde el Paseo de Bucareli no figura como tal y solo se habla de algunos espacios muy en específico que existían sobre esta vialidad, pero ya no se habla de él como un gran paseo ni como un gran espacio de esparcimiento ni de reunión. Es a mediados del siglo XIX que la Ciudad de México se empieza a crecer, en específico hacia la zona poniente y surponiente de la capital. Pero para 1880 y 1881 es que la zona comprendida entre Reforma, Donato Guerra, Bucareli y la actual Versalles, que conforma alrededor de unas 60,000 varas cuadradas, Francisco Somera, quien fue el primer lotificador de la Ciudad de México, vende los terrenos a Romualdo Zamora y Duque, quien ya para entonces era dueño de la Alberca Pane, y empieza a lotificar toda esta zona y a venderla. Esta zona se conoce como la segunda etapa de la colonia de los arquitectos, que la parte original corresponde de mediados del siglo XIX y fue desarrollada por el mismo Somera, pero sin tanto éxito. En estas imágenes lo que tenemos son estas pequeñas construcciones, o bueno, pequeñas, que se empiezan a desarrollar ya con la mancha urbana que va creciendo en la Ciudad de México. En este caso tenemos el cruce de Donato Guerra y Bucareli. La villa que tenemos del lado izquierdo es una imagen de 1899, la cual perteneció al arquitecto Emilio Donde y fue construida en 1895. La residencia del lado derecho del arquitecto Eusebio de la Hidalga y García data de 1895 también y fue la primera sede del University Club, que actualmente se encuentra en Paseo de la Reforma 150. Y así es como vemos que van desarrollándose zonas residenciales, se van notificando terrenos en lo que ya es el poniente de el Paseo de Bucareli. Y así también, a su vez, no nada más residencias, sino también ya proyectos urbanos, como lo vamos a ver a continuación. El primero de estos proyectos ya en forma es el de la colonia Tecuac. Fue planteada como una colonia formada por las fajas de terrenos a ambos lados del Paseo de Bucareli, cada una aproximadamente de 11 metros, como podemos ver en el plano. Son esas franjas rojas que aparecen justo a los lados del paseo. Esto fue idea de Agustín del Río y Cástulo Centeno, quienes son los personajes que buscaban
desarrollar dicho proyecto en el año de 1882 y se les autoriza inclusive por el Ayuntamiento de la capital y de la Secretaría de Gobernación. Pero aquí es donde los vecinos protestan por estos proyectos, ya que había varios vecinos que, como podemos ver en el plano, que son las manchas sombreadas, sobre todo del lado derecho, ya tenían terrenos. Gente como Porfirio Díaz Hijo, Carmen Romeo Rubio de Díaz y diferentes personajes importantes del Porfiriato que ya tenían terrenos. Y de desarrollarse esta colonia, hubieran perdido una gran plusvalía esos terrenos, por lo que no permiten que se desarrolle este proyecto urbano del Río y Centeno. Y otros de estos personajes que tenían terrenos justo al poniente del Paseo de Bucareli es la familia Limantur, quienes para el año de 1888 solicitan la autorización para dividir en manzanas sus terrenos. Y para 1890 se les autoriza esta división de manzanas con sus respectivas calles, para que formen la colonia Bucareli o de Limantur. Aquí tenemos uno de los planos de dicha colonia y en ella podemos ubicar el Paseo de Bucareli en la parte inferior. Del lado izquierdo encontramos en diagonal la calzada de Chapultepec y ya las manzanas como se empiezan a ver claramente con el trazado de las calles. A esto también hay que sumar que encontramos lo que es del lado inferior derecho un terreno que simplemente viene referenciado como de depósito de los ferrocarriles. Esto es lo que a la postre sería conocida como el Palacio Cobian, la actual Secretaría de Gobernación. Aquí todavía falta tener ya bien lotificadas las manzanas. Los lotes de esta nueva colonia Bucareli o Limantur, que también en algunos casos podemos encontrar como Candelaria Tlampa, van desde los 300 metros cuadrados hasta algunos que pasan los 1000 metros cuadrados, pero siendo en su mayoría de entre 300 y 700 metros cuadrados. Algunos de los personajes que llegaron a comprar terrenos dentro de esta colonia son Fernando Ramírez, la señora Laura S. del Río, la compañía cigarrera mexicana, Porfirio Díaz Hijos, como les comentaba, Arturo B. Cova y Manuel Álvarez. Y también el padre Hilou también tenía un terreno ya en esta zona de la colonia Bucareli. Gracias a este plano de 1899 podemos darnos una idea del estado que guardaba y cómo ya se había desarrollado toda la zona alrededor del Paseo de Bucareli para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya vemos perfectamente trazadas sus calles paralelas y perpendiculares que corresponden a la colonia de Bucareli antes mencionada, la segunda etapa del proyecto de la colonia de los arquitectos y la incipiente colonia Juárez de 1892 desarrollada por Max Chauvet. Dentro de lo que está sobre Bucareli que encontramos como novedades son las plazas de toros. En la parte inferior encontramos lo que es la plaza de toros de Bucareli y en la parte superior junto a la alberca Blasio se encontraba la plaza del Paseo, de las cuales vamos a hablar en este momento. De estas plazas de toros, la primera que se ubicó sobre el Paseo de Bucareli fue la plaza de toros del Paseo, no confundir con la nueva del Paseo, que ya antes habíamos mencionado a mediados del siglo XIX y que aparece en la litografía de Casimiro Castro. Esa plaza de toros nueva del Paseo está en lo que es la actualidad el edificio del Moro de la Lotería Nacional, que corresponde a la colonia tabacalera. Esta plaza de toros del Paseo es ya de finales del siglo XIX, del año de 1887, y estaba situada junto a la alberca Blasio, lo que en la actualidad sería el edificio de Excelsior. Fue inaugurada el 10 de abril de 1887 y para octubre se le construyó un segundo piso. Toda era de madera y su dueño era Manuel Snaurrizar. El periódico del siglo XIX nos da una pequeña reseña de cómo fue esa inauguración y nos dice que tuvo un lleno completo en la sombra y apenas 200 personas en el sol, a consecuencia de lo alto de los precios.
Esta misma publicación nos comenta que la plaza es muy sólida y elegante y está toda pintada al óleo. 6 amplias gradas circulares formando el anfiteatro sirven de base a las lumbreras, de las cuales sean 48 de sombra y 52 de sol. Y al poco tiempo, en el año de 1888, en el extremo sur del Paseo de Bucareli se inaugura la Plaza de Toros de Bucareli, la cual fue construida por el ingeniero Alberto Malo y Ángel Yermo, a solicitud del torero Ponciano Díaz, en asociación con el general José Ceballos, entonces gobernador de la Ciudad de México, y el comerciante español Quintín Gutiérrez. El siglo XIX nos comenta de este coso: se levantó erguido y elegante el circo taurino de Ponciano. Lo abarca un terreno de 100 varas de frente por 125 de fondo y está resguardado por una tapia de mampostería con pedacería de vidrio en su borde. La pintura de las lumbreras es de color rojo y café en su interior y en el exterior de azul y blanco, y la de la presidencia está artísticamente empapelada y con lujosas cortinas y cordones con borlas de oro. Las gradas están jaspeadas de amarillo, morado y azul pálido, formando todo el conjunto el hermoso estilo pompeyano. El maestro director de la pintura ha sido el reputado artista y escenógrafo don José Herrera y Gutiérrez. Esta imagen corresponde a uno de los primeros fotoreportajes taurinos realizados en México, constando de 31 placas, obra de los fotógrafos estadounidenses Charles B. White y Winfred Scott, realizadas en este coso el día 26 de diciembre de 1897, siendo esta la última corrida de la temporada y presentando a Luis Mazzantini, el rey del volapié, y Nicanor Villita. Después de diversas vicisitudes, como una nueva prohibición de las corridas en 1893, malas entradas y deterioro de la plaza, esta dejó de funcionar en 1899. Un 18 de junio, apenas 2 meses después de que el diestro mexicano y fundador de este coso, Ponciano Díaz, falleciera y sus restos fueran velados en este inmueble. Ahora, en estas fotografías tenemos el frontón Fiesta Alegre, ubicado en la misma manzana de la Plaza de Toros de Bucareli, pero en su lado sur. Haciendo colindancia con la calle de Turín, encontramos este espacio, también llamado frontón Hayalay. Los encargados de poner el dinero fueron Francisco Prida y Rogelio Zubiri. También se desarrollaban ahí banquetes, eventos sociales. En este caso, en la fotografía, una carrera de bicicletas durante una fiesta de la colonia francesa. Este lugar fue inaugurado a mediados de octubre de 1896. Contaba con el salón de quinielas, refresco para señoras, cantina y paseo de caballeros, con una altura de 22 metros. Pero duró poco tiempo, ya que en los mismos terrenos, tanto del frontón Hayalay como de la plaza de Toros Bucareli, se erigió este nuevo edificio, el cual es la fábrica de puros y cigarros Compañía Cigarrera Mexicana. Fue construido alrededor del año 1900 y realizado por Silvio Contri, Marroquín y compañía. Laboraban más de 3,000 obreros. Desapareció alrededor de 1912 para dar paso a las privadas del buen tono. Aquí tenemos una imagen del año 1909, que justamente del lado izquierdo tenemos el edificio de la Compañía Cigarrera Mexicana. Del lado derecho tenemos la cantina La Rambla. Este edificio es prácticamente el único que existe todavía en la imagen, ya en estado ruinoso, pero se mantiene en pie. Y es el Paseo de Bucareli visto hacia el norte y su cruce con la avenida Chapultepec. Vemos que ya desde entonces ya es un cruce conflictivo y de gran movilidad. Aunque aquí en la imagen hay poca gente, pero podemos ver las líneas de los tranvías, lo cual nos indica que había gran movimiento, como lo es en la actualidad. Todavía no está ni siquiera levantado el mercado de Juárez. Feliciano Cobian, empresario algodonero de origen español, decide fincar su nueva residencia en la elegante colonia Juárez, en específico sobre el Paseo de Bucareli, lo cual le encomienda a Emilio Dondé en 1904 la construcción de esta. El arquitecto aprovecha la estructura ya existente del depósito de tranvías, añadiéndole 2 cuerpos laterales para realizar el palacio. Lamentablemente,
Cobian, al parecer por deudas con Hacienda, pierde la casa y le es entregada a la Secretaría de Gobernación, la cual la ofrece a la legación estadounidense que se hospedaría en la Ciudad de México con motivo de las fiestas del centenario. Justo de esa época es esta imagen en donde podemos ver la bandera estadounidense ondeando sobre la actual Secretaría de Gobernación, y en la parte inferior tenemos cómo se iluminaban estas grandes residencias durante las fiestas del centenario y hacían lucir todos estos modernos palacios, palacetes, chalets y demás construcciones que fueron desarrolladas durante el Porfiriato. Y justo en estas fotografías tenemos el interior ya de ese Palacio Cobian, como fue decorado para recibir a la legación estadounidense. En este caso, la familia Scherer y la casa Mosler son los que brindan los elementos decorativos. En los terrenos donde estuvo el frontón y la plaza de toros de Bucareli para los años 1912 y 1913, Antonio Pujibet manda construir una serie de departamentos al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo para sus trabajadores administrativos de la fábrica de cigarros. Tuvo un costo la obra de 2.500.000 pesos de la época. Abarca 100 metros por cada lado. Parte de la innovación de este espacio conocido como el Buen Tono radica en que el conjunto está constituido por 3 privadas, las cuales llevan nombres de líneas de cigarros de la compañía: Mascota, Gardenia e Ideal. Consiste de 2 niveles con sótano y patios interiores, teniendo un total de 174 departamentos. Los elementos de herrería que tienen las entradas de las privadas se alcanza a leer las letras GPP. Esto hace referencia a Guadalupe Portilla de Pujibet, quien fuese la esposa de Antonio Pujibet, el dueño de estos espacios y de la fábrica del Buen Tono. Dentro de los diversos obsequios que recibió la nación mexicana por el centenario de su independencia, destaca este regalado por el último emperador chino Puyi. Como resultado de los eventos acaecidos durante la llamada Decena Trágica en el año de 1913, quedó muy maltrecho y fue hasta el año de 1921, en el centenario de la consumación de la independencia mexicana, con apoyo de la revista China Hoy, que se restituyó el reloj como lo conocemos hoy por Carlos Gorbea. Aquí tenemos una fotografía de la vida cotidiana de Paseo de Bucareli ya entrados el siglo XX. Tenemos una vista de norte a sur y sea en esta época en la que Bucareli recobre cierto esplendor, pero ahora más como un eje comercial y de servicios, con edificios de departamentos y una oferta comercial de servicios como plomería, vulcanizadora, carpintería y de esparcimiento popular como cantinas, salones de baile y fondas. Ejemplo de esto es que tienen su base de operaciones los 2 periódicos más antiguos de la Ciudad de México en esta zona. Asimismo, también abrieron frontones y cines para esta época. Uno de estos espacios de esparcimiento desarrollados en Bucareli, que duró hasta hace poco tiempo, fue el Cine Bucareli, el cual fue inaugurado en 1921. De ahí tuvo diversas reinauguraciones, siendo una de ellas en 1924, en 1941 y en 1959 es cuando aparece el nuevo Cine Bucareli. Contaba con 2 niveles, luneta y anfiteatro. Tenía una capacidad en un principio para 1.087 espectadores. En los años 90 del siglo XX pasó a formar parte de la organización Ramírez, quienes adecuaron 4 salas en su interior y luego lo dividieron en 6, convirtiéndolo en Cinépolis Bucareli, pero cesó sus operaciones un 31 de diciembre de 2017. Otro cine que se situó sobre Bucareli fue el famoso Palacio Chino, tomando en cuenta que varios años después su entrada sería cambiada a la calle de Iturbide. Llegó a tener una capacidad para 4.000 asistentes y cerrando sus puertas también ya ha entrado el siglo XXI en 2016 y oficializándose al año siguiente. Otro tipo de esparcimiento que se desarrolló sobre el paso de Bucareli fueron los frontones. En este caso, ya para los años 20, el Frontón Nacional abre sus puertas. Fue desarrollado por el arquitecto Carlos Crombé, quien también realizó varios cines y tenía una capacidad de 1.100 asistentes con más de 40 palcos.
Más tarde también llevó el nombre de Arena Nacional. La instalación de los diarios sobre Bucareli le dio nuevos bríos. Se dice que la vía de la calle de Bucareli iniciaba a partir de las 2 de la madrugada. A esa hora se daban cita los voceadores para realizar el armado de los diarios, con lo cual era un ir y venir de personajes en la calle. A esto se sumaban los cafés de chinos, los caldos de gallina, que para apaciguar el hambre se localizaban a la vuelta en la calle de Artículo 123, con lo que se crea una escena muy interesante. Dice Héctor González de Escobar en Nexos en 1990, cientos, sin exagerar, miles de voceadores invaden banquetas y avenidas en un ir y venir de papel pintado. Son los hombres de papel. Y en específico son dos los diarios que todavía se conservan sobre el paso de Bucareli. El primero es el Universal. En el año de 1920 construye la llamada Catedral de la Prensa. Hoy en Bucareli número 12, el edificio albergó talleres, 4 rotativas, oficinas y un reloj que desde 1923 toca las notas del himno nacional. Nombrado también este edificio Pallavicini, en honor a su fundador, Félix Fulgencio Pallavicini. Y enfrente de este se encuentra el periódico Excelsior, casi en la esquina con Paseo de la Reforma, en donde encontraría su sede definitiva después de 2 intentos anteriores. Este edificio fue construido en 1923 y es obra del arquitecto italiano Silvio Contri, mismo que construía el Palacio de Comunicaciones, el hoy Museo Nacional de Artes. Y la construcción que da el toque colonial, sin serlo, al Paseo de Bucareli, es la Casa de los Virreyes o Edificio Gaona, el cual lleva ese nombre, ya que fue el torero Rodolfo Gaona quien mandara construir este en 1922 a Ángel Torres Torrijera. Su fachada es de tezontle, con recuadros de azulejos que tienen los escudos de las entidades de la República Mexicana, así como los de varios personajes del virreinato, como el mismo virrey de Bucareli. Y un poco más hacia el sur de Bucareli, encontramos en el entronque de la calle Lucerna con Bucareli, en el 128, está el edificio de departamentos Vizcaya, obra del ingeniero Roberto Servín en el año 1924. Aunque su construcción empezó mucho antes y se dice que la revolución interrumpió que se finalizara antes. Originalmente proyectado para viviendas de los cuerpos diplomáticos, tomando en cuenta que enfrente, en la colonia Juárez, había gran cantidad de embajadas. Su fachada realizada en cantera, con mansarda y con 2 cuerpos laterales conectados al frente y un patio central con una fuente al fondo, con azulejos italianos y una hermosa puerta en herrería. En su tiempo se vendía como departamentos modernos, los más confortables y elegantes de México. Y esto se puede constatar sabiendo que tenía 6 elevadores, bellos acabados en madera, y sus departamentos de alrededor de 200 metros cuadrados. Otro espacio importante para el actual Paseo de Bucareli es el que fuera un expendio de maquinaria agrícola, que hoy conocemos como Café La Habana, un lugar de encuentro de grandes escritores, fotógrafos, periodistas, así como de revolucionarios, según comentan quienes han asistido a dicho lugar, el cual abría sus puertas en 1952 por un español que vivió en Cuba de nombre Apolinar Rodríguez. Dentro de los comercios que más tuvieron éxito en Bucareli durante el siglo XX, encontramos a las cantinas. Como ejemplo de ellas está la Mundial y la Reforma. La primera en el número 5 junto a Excelsior. Data de 1926, siendo su dueño el mexicano Carlos Arredondo, cerrando esta y cambiando su ubicación en 1982. La segunda en Bucareli número 30, en la cual se dice Renato Leduc fue su padrino. Otro espacio, el Bucabar, en donde en palabras de Rafael Pérez Gay, un pelotón de ficheras horrendas bailaba contigo a cambio de 10 pesos la pieza, ubicado en Bucareli y Morelos, que tenía un horario de 9 de la noche hasta 6 o 7 del día siguiente. También llegamos a encontrar lugares como salones de baile y posteriormente cabarets como el Matajari, los Marcianos y el Bar Chapultepec en Bucareli 128. De estos espacios, el que persiste en la actualidad es la cervecería Vizcaya, en el edificio del mismo nombre. Esta fotografía aérea de mediados del siglo XX nos ayuda a contrastar perfectamente cómo en 100 años creció Bucareli y sus alrededores.
de aquella litografía de Casimiro Castro que vimos imágenes atrás, ahora tenemos esta que en la parte superior derecha está la parte norte de Bucareli. Tenemos el reloj chino, ya con la Secretaría de Gobernación totalmente construida y sus oficinas, los bares, las cantinas antes mencionadas, el edificio Vizcaya, los edificios del Buen Tono más hacia el sur, y como ya esta ciudad es la ciudad del automóvil. También un elemento interesante a destacar que está justo en la orilla de Bucareli es que ya se está construyendo el Mercado Juárez y como lucía en ese entonces la glorieta de Bucareli y Chapultepec. Como hacíamos mención al principio de la plática, de ese pasado novohispano de Paseo de Bucareli ya no observamos prácticamente nada más que su traza y la glorieta del reloj chino. Y para cerrar esta imagen del año 1979, donde se están realizando los trabajos para realizar la mudanza del Caballito de Tolsá a su ubicación actual. Podríamos decir que esta fue la última gran modificación que ha sufrido el Paseo de Bucareli, pero aún así, esta ciudad, en general las ciudades, son entes en transformación. Solo esperemos que la transformación que sufra a futuro Bucareli sea para bien, ya que es una vialidad que en la actualidad está enferma. Encontramos gran cantidad de espacios cerrados, de espacios en desuso, gran cantidad de espacios abandonados. Aunque a pesar de ello ha habido diversas iniciativas que han dado, a pesar de ello ha habido diversas iniciativas para rescatar Bucareli y darle una nueva vida. Pero esto siempre ha sido difícil. Recordemos que Bucareli es un espacio que está alrededor de el 70% cerrado, por marchas, por protestas, por diferentes razones, pero es un espacio que no se puede transitar, que no se puede vivir por estos conflictos que se generan en gran parte por la Secretaría de Gobernación. Esperemos en un futuro poder volver a disfrutar del paseo de Bucareli y que los 250 años que está próximo a cumplir sean un buen pretexto para reactivarla. Y bueno, con esto terminamos este pequeño recorrido visual por la historia y algunos de los sitios urbanos de lo que fue el paseo más importante de la Ciudad de México, el hoy Paseo de Bucareli. Espero lo hayan disfrutado, espero les interese y que ahora que sea posible poder caminarlo, verlo con estos ojos, ya con este contexto histórico y que nos ayude para seguir descubriendo nuevas cosas, nuevos lugares dentro de esta gran Ciudad de México. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mi nombre es Alan Ponce Franco. Me pueden seguir en redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y también les dejo mi enlace de Flickr donde tengo un álbum justamente dedicado al Paseo de Bucareli. Muchas gracias y muy buena noche. Hasta luego.